ella sí es conocida. Nunca lo olvides, pues ella no olvida. Le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas. Es esa chica que está que no para. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Maiglet y en el día de hoy continuamos con la siguiente parte del control de finanzas personales, donde nos vamos a enfocar en el registro de los ahorros. Pero antes de comenzar les recuerdo que aquí en la descripción del video les voy a dejar mi página donde están las fórmulas que vamos a usar en este tutorial. Volviendo con el tema, les recuerdo que necesitamos de un navegador, de preferencia Chrome, e iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. Una vez iniciada la sesión nos vamos aquí a este menú y buscamos la opción de hojas de cálculo. Luego de seleccionar nos envía a esta interfaz donde vamos a seleccionar la hoja que ya veníamos trabajando, en este caso control de finanzas personales. Anteriormente ya les había mostrado cómo crear este registro de finanzas y lo que sería el reporte mensual de ingresos y gastos, que si no han visto esos videos están disponibles aquí en la descripción. Lo que vamos a hacer hoy, primero que todo, sería crear una hoja con el reporte por año para ingresos y gastos. Y en base a estas hojas que ya tenemos, vamos a crear la sección de ahorros. Bueno, vamos a comenzar seleccionando aquí la hoja de ingresos y gastos mensuales. Vamos a seleccionar este icono de flecha y de las opciones que aparecen disponibles, seleccionamos la que dice duplicar. Una vez que se duplique esta hoja, damos doble clic para borrar esto que dice copia de. Borramos lo que dice mes y colocamos año. Damos enter para guardar el nombre. En esta hoja vamos a llevar el reporte anual de ingresos y gastos. Duplicar la de ingresos y gastos mensuales nos ahorra tener que hacer toda esa estructura desde cero. Así que vamos a empezar a modificar lo que serían las fórmulas. Lo primero que tenemos que hacer es desaparecer o eliminar el desplegable de los meses porque no lo necesitamos. Lo más rápido y sencillo es seleccionar aquí el desplegable de los años y una vez seleccionado pasamos el cursor hasta que nos aparezca este icono de mano. Mantenemos presionado el clic del mouse y arrastramos encima del desplegable de los meses. Es normal que nos empiece a generar error porque todas estas fórmulas funcionaban basadas en filtros por mes y año. Vamos a empezar a modificar, permítanme, le hago un poquito más de zoom. Vamos a comenzar con la suma de los ingresos. Para eso damos doble clic aquí encima de esta celda para que nos muestre la fórmula que ya teníamos establecida y vamos a buscar la sección donde aparece la referencia que ya no existe. Esta referencia era el desplegable de los meses y aquí dice que lo estábamos comparando, por decirlo de alguna forma, con registro de finanzas columna J. Aquí les voy a mostrar que en la hoja de registro de finanzas la columna J, que es la que tenemos aquí, pertenecía a los meses. Entonces, en nuestra fórmula vamos a eliminar esta referencia y lo que estamos usando para comparar, que vendría siendo registro finanzas columna J. Borramos y fíjense que aquí me dice que se puede generar un error, por eso está esa línea roja. Solamente basta con borrar la coma que tenemos de más y listo. Damos enter para guardar los cambios. Eso mismo vamos a hacer con todas las fórmulas que tenemos en esta hoja. Ahora vamos aquí con los gastos, damos doble clic, seleccionamos la referencia que ya no existe y como la condición era sumar lo que estaba en la columna de meses, pues vamos a eliminar esa referencia. Vuelvo a repetir, seleccionamos la referencia que no existe y la columna J de registro de finanzas porque pertenecía a los meses. Borramos, si aparece aquí en rojo simplemente borramos una coma de más y damos enter y listo. Aquí verificamos con el desplegable que esté funcionando de acuerdo a los datos elegidos y eso sería todo por este lado. Ahora, aquí en gastos por categoría seleccionamos esto donde dice que la referencia no existe, damos doble clic, buscamos dónde está la referencia que ya no existe y seleccionamos toda esa sección. Aquí porque dice IJ, porque J es la columna de los meses y esa es la referencia que no existe. Una vez seleccionada la borramos, damos enter y listo, ya estaría corregida la fórmula. En detalles de gastos igualmente damos doble clic a esta celda. Esta fórmula está compuesta por dos fórmulas, valga la redundancia de la palabra, así que nos vamos aquí a la primera.
La referencia que no existe va desde esta comilla hasta esa sección donde está comparando con la columna J de los meses. Ahora nos vamos a la segunda parte de la fórmula. Buscamos aquí las comillas que encierran la referencia y lo que está usando para comparar. Borramos y damos Enter y listo. Aquí ya podemos revisar de que efectivamente funciona sin ningún tipo de problema. Si utilizamos ese filtro también debería funcionar sin problema. Ahora nos vamos aquí a la sección de ingresos, igualmente doble clic a esta celda, desde las comillas donde cierra la referencia hasta lo que está comparando, que es la columna J. Aquí borro una comilla de más, permítanme, listo. Damos Enter y listo. En detalles de ingreso lo mismo, doble clic, seleccionamos aquí la referencia y con lo que está comparando y borramos. En la segunda parte de la fórmula lo mismo, las comillas que encierran la referencia, aquí que está comparando con la columna J y Enter. Asimismo, como tenemos un registro de ingresos y gastos para llevar el control de finanzas, vamos a crear uno para llevar el control o el seguimiento de los ahorros. Para no tener que hacer toda esta hoja desde cero, simplemente vamos aquí a la sección de la flecha, a la opción de duplicar y esperamos a que se duplique la hoja. Una vez duplicada esta hoja, damos doble clic aquí para poder cambiar el nombre y vamos a colocarle a esto registro de ahorros. Damos Enter para guardar el nombre. Al duplicar la hoja, aquí en el desplegable de conceptos, va a tomar como referencia el concepto de esta columna de la hoja de registro de finanzas, así que lo primero que vamos a cambiar. Para eso nos vamos a ir aquí a la pestaña que dice datos, a la opción que dice rangos con nombre y vamos a buscar esto que dice registro de ahorros concepto F. Damos en editar y en la opción de eliminar rango. Acá confirmamos que sí queremos eliminar y listo. Aquí mismo en la hoja de registro de ahorros vamos a seleccionar la columna completa de conceptos, que es la columna G, y aquí en la parte izquierda superior en el cuadro de nombres vamos a borrar lo que está establecido por defecto y vamos a escribir concepto A, porque es el concepto de la hoja de ahorros. Pueden colocar lo que ustedes quieran, a mí se me hace más fácil reconocer concepto A y damos Enter para guardar. Aquí en este desplegable de concepto seleccionamos la flechita, nos vamos al icono de lápiz donde dice botón editar, vamos a borrar lo que aparece aquí en el rango y escribimos concepto A. Damos Enter, vamos a las opciones avanzadas, seleccionamos mostrar una advertencia y el estilo de imagen que ustedes quieran y listo. Estos registros, como pertenecen a lo de finanzas, pues vamos a tener que borrarlos. Y en el caso de que tengamos muchos datos, para no tener que hacer esto de arrastrar, simplemente vamos a seleccionar aquí esas primeras celdas y en el teclado vamos a presionar primero Control, Shift y luego la flecha que señala hacia abajo. Esto va a tomar todos los datos disponibles para que simplemente presionemos en suprimir o borrar y listo. Una vez que tenemos esta hoja en blanco, ya podemos utilizar el registro de ahorros según lo necesitemos. Yo les voy a mostrar dos ejemplos de cómo lo hago a manera personal y ustedes ya deciden si lo quieren hacer así o de una forma diferente. ¿Qué es lo que podría hacer con estos datos? Primero seleccionar el mes, obviamente, por ejemplo, enero. Dice que tengo un saldo de diferencia ahorro mensual de 42.100. Voy a ir a la sección de registros de ahorros. Aquí voy a seleccionar el mes de enero y voy a seleccionar el último día de ese mes. Aquí en precio coloco el valor de diferencia y en concepto puedo colocar saldo enero o ahorro enero, como ustedes lo quieran colocar. En categoría ya colocamos ahorro y en tipo lo vamos a colocar como ingreso porque es un ingreso a los ahorros. Damos en guardar y tendríamos nuestro primer registro. Eso mismo vamos a hacer cada mes, suponiendo que ese dinero efectivamente sí lo vayamos a ahorrar. Entonces, si me voy a febrero, aquí tengo ese saldo que me sirve para un ahorro. Así que voy a seleccionar aquí el último día de febrero porque ya no me va a gastar más ese dinero. Coloco el saldo que tenía disponible, que es 288.100. Y aquí coloco saldo febrero.
Categoría igualmente lo colocamos ahorro y tipo lo colocamos ingreso y en la opción de guardar. Dejándoles en claro cómo crear el registro de ahorros y ejemplos de más o menos cómo utilizarlo, ahora vamos a crear un reporte así para la hoja de ahorros. Aquí depende mucho de lo que ustedes vayan a registrar. Por ejemplo, si en la hoja ustedes están haciendo registro familiar, es decir, que hay más de 3-4 personas llevando el registro tanto de ingresos como de ahorros, sí les recomiendo tener el reporte mensual. De lo contrario, pues no tiene gracia tener solamente aquí en la hoja un dato por mes. En el caso de que los registros sean solamente personales, sean solamente registros de ustedes y como son muy pocos, pues vamos a utilizar un reporte por año. De igual manera les voy a explicar cómo hacer ambas hojas. Entonces vamos aquí a la hoja de ingresos y gastos mensuales, vamos al icono de la flecha y vamos a la opción de duplicar. Una vez que se duplique damos doble clic y borramos el nombre establecido para cambiarlo por ahorro. Entonces ahorro por mes. Listo. Como tenemos la hoja duplicada, va a tomar de referencia todo lo que está en registro de finanzas y lo que necesitamos es lo que está en registro de ahorros. Así que aquí, permítanme, hago zoom, vamos a editar todas las fórmulas. Empezamos por esta de ingresos. Damos doble clic a la celda, seleccionamos esto que dice registro de finanzas F y borramos. Vamos a la hoja de registro de ahorros y seleccionamos aquí la columna F donde están los valores, porque eso primero es la suma de los valores. Y en el teclado presionamos la tecla F4. Ahora nos vamos aquí donde dice registro de finanzas, seleccionamos ese texto y lo borramos. Luego seleccionamos aquí la columna J de los meses en registro de ahorro y presionamos la tecla F4. Siguiente a esto seleccionamos registro de finanzas K, que sería esa sección, borramos. Aquí seleccionamos la columna K de registro de ahorros y presionamos F4. Ahora, aquí en registro de finanzas I seleccionamos, borramos y seleccionamos la columna I en registro de ahorros. En el teclado presionamos F4 y damos Enter para guardar los cambios. Para los gastos seleccionamos aquí la celda donde ya hicimos la modificación de la fórmula, vamos al punto que tenemos disponible y mantenemos presionado el clic. Arrastramos y listo. Ahora a la celda de la suma de los gastos damos doble clic y vamos a cambiar ese texto por egreso o gastos, como ustedes hayan colocado en los tipos. En mi caso dice egreso y damos Enter para guardar los cambios. La otra fórmula que tenemos que cambiar estaría aquí en la celda de categoría. Damos doble clic y seleccionamos esto que dice registro de finanzas EK. Lo borramos, vamos a la hoja de registro de ahorros y vamos a seleccionar aquí desde la columna E hasta la columna K. Permítanme que seleccione mal. Desde la columna E hasta la columna K, damos F4 en el teclado y damos Enter para guardar los cambios. Aquí en detalles de gastos vamos a la celda que dice fecha, damos doble clic, buscamos aquí donde diga registro de finanzas, seleccionamos el texto y lo borramos. Vamos a la hoja de registros, seleccionamos desde la columna E a la K en registro de ahorro obviamente y tecla F4 en el teclado. Aquí en la segunda parte de la fórmula lo mismo, borramos esto de registro de finanzas. Aquí mismo en la hoja de ahorro seleccionamos desde la columna E hasta la K y presionamos F4. Por último, Enter para guardar los cambios. Ahora, aquí en ingresos por categoría exactamente lo mismo. Presionamos 2 veces en la celda de categoría. Voy a ir un poco más rápido porque ya lo expliqué. Borramos aquí esto de registro de finanzas. Vamos a registro de ahorros desde la E a la K. Presionamos F4 y Enter. Fíjense que aquí sí me aparece datos. En fecha lo mismo, doble clic, buscamos registro de finanzas, lo borramos, vamos a registro de ahorros desde la E hasta la K, presionamos F4 en el teclado y en la segunda parte de la fórmula lo mismo. Borramos registro de finanzas, seleccionamos desde la E hasta la K y F4 y por último Enter. Y listo. Ahora vamos a crear una hoja igual pero para los ahorros por año. Entonces, aquí en la hoja que dice ahorro mes, vamos aquí a la flechita. Una vez seleccionada la flechita, nos vamos a la opción de duplicar. Esperamos y una vez que tengamos la copia de esta hoja, damos doble clic. Vamos a borrar eso que dice copia de
Cambiamos lo que dice mes por año y damos Enter para guardar el título. Aquí vamos a seleccionar la celda de los años. Pasamos el cursor sobre los bordes y cuando ya tengamos la manita mantenemos presionado para arrastrar encima de la celda donde está el desplegable de los meses. Aquí vamos a empezar a modificar todas las fórmulas para eliminar la referencia del mes. Entonces comenzamos aquí por la suma de ingresos. Damos doble clic, buscamos la referencia que ya no existe y con lo que estamos comparando, que vendría siendo la columna J de ahorros donde se encuentran los meses. Borramos y si aparece esa línea roja simplemente basta con eliminar una coma que está de más y damos Enter y listo. Aquí en gastos lo mismo, damos doble clic, borramos aquí esa sección de la referencia que ya no existe y eso que dice registro de ahorros columna J. Una vez borrado borramos una coma que está de más y damos Enter. Listo, ya que hicimos eso para los ingresos y los gastos, vamos aquí a las categorías. Seleccionamos la celda aquí de la referencia que nos da error. Vamos a buscar la referencia que ya no existe y esto que dice columna J. Borramos y damos Enter. Aquí en esta referencia igual, seleccionamos doble clic. Buscamos dónde está la referencia que no existe, esto que dice IJ. Borramos. Vamos a la segunda parte de la fórmula, igual vamos a borrar la referencia que no existe y la columna J. Y damos Enter. Ahora vamos aquí a la sección de ingresos por categoría, doble clic a esta celda, seleccionamos la referencia que no existe, borramos lo que estamos usando para comparar, que es la columna J y damos Enter. Aquí en esta otra celda también damos doble clic, borramos acá esta referencia y la columna J. En la segunda parte de la fórmula lo mismo, la referencia y esto de la columna J y damos Enter para guardar los cambios y listo. Bueno chicos, yo creo que esto ha sido todo por el tutorial básico. Tenemos algo un poquito más avanzado que no es necesario, pero se puede añadir a la hoja como lo siguiente. Un registro de presupuestos para evitar que el presupuesto de enero interfiera con el de febrero. Y de esta forma podemos añadir a nuestro reporte lo que sería el gasto real, el presupuesto y cuál es la diferencia en caso de que no hayamos gastado todo el presupuesto. También podemos hacer una comparativa de los gastos del mes anterior con el mes actual y cuál es la diferencia que hay entre esa comparativa, tanto para los gastos como para los ingresos. Y podemos tener en el caso del registro de ahorros una lista de deseos en el caso que estemos ahorrando para algo que queramos comprar, para saber cuál es el precio estimado de esa cosa que queremos comprar, cuánto hemos ahorrado y cuánto dinero nos hace falta. Por eso es que los quiero invitar, si ustedes son nuevos en este canal, a que se suscriban para que estén atentos cuando suba estos videos que hacen falta. No olviden seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión.